nos hemos pasado y hay que volver otra vez a la rutina. Y algo que puede pasar al volver al trabajo es que vuelve de nuevo el dolor de cuello. Pues también podemos utilizar determinadas medidas para evitarlo o paliarlo. Con nosotros está Daniel Ruiz Pérez. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer estar aquí y vamos a ver si hoy podemos hacer alguna recomendación para otro tipo de dolor, el dolor de cuello. Pues seguro que sí. Esto es algo que te encuentras muy a menudo. ¿Por qué nos duele el cuello en general? ¿Qué nos pasa? Bueno, pues igual que el dolor lumbar, como hemos estado hablando hasta hace poquito, pues existen también varios tipos de dolores de cuello. No hay nada mágico, no hay ninguna solución mágica para un dolor o para una patología concreta. El dolor de cuello puede ser, pues como te digo, multifactorial. Tenemos un dolor de cuello, pues puede ser el que tenemos siempre en el día a día y pesadez de estar en el trabajo, mirando una pantalla. Tenemos el dolor de cuello de que cuando nos levantamos de la cama nos quedamos ahí que no nos podemos ni mover y nos quedamos súper rígidos, que nos asustamos un montón. Y luego podemos tener más dolores de cuello asociados a vértigos, mareos, jaquecas, migrañas, que estos suelen ser un poquito menos frecuentes. ¿Cómo diferenciamos ese dolor de cuello de cierta tensión que podamos tener? Pues al final el dolor de cuello agudo es ese dolor punzante que al movimiento es súper incapacitante, y el dolor de tensión generalizada, es un dolor como si tuviéramos pesadez, como que podemos movernos bien, no es un dolor súper fuerte, pero que está ahí, y está ahí, y está ahí todo el rato, y como que lo relacionamos también cuando estamos muy cansados, con más estrés, como te digo, el dolor, todos los temas del estrés, el cansancio, el sueño, influyen muchísimo, y sobre todo cuando a lo mejor estamos en una época peor, hemos hecho algún cambio en nuestra vida, se va un montón al cuello. ¿No? ¿Cuáles son aquellas posturas que deberíamos evitar? Posturas incorrectas. Supongo que tú te fijas muchísimo, ¿no? Cuando ves a alguien, bueno, ¿cómo vas así o cómo te sientas? Como te digo, a mí no me gusta hablar de posturas incorrectas. Yo siempre digo que la mejor postura es la que menos dura, ¿vale? Entonces, la que menos dura. La que menos dura, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos a encontrarnos un poquito mal, de que, uy, tengo esta tensión en el cuello, mirando al móvil, llevo mucho tiempo así, y el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo me está avisando de que me duele, bueno, cambia, deja de hacer eso que está haciendo que te esté doliendo el cuello. Pero no hay una postura concreta para... Que sea más perjudicial o no. Eso es, simplemente que escuchemos al cuerpo y cuando empecemos a notar esa pesadez, dejemos de hacer lo que estamos haciendo o lo intentemos, o ahí sí, cambiemos de postura. Pues en vez de, si estamos así con el móvil, pues tenemos que seguir con el móvil porque estamos trabajando sí o sí, pues en vez de tenerlo aquí, pues nos levantamos y nos lo ponemos un poquito así, simplemente para que la postura no sea tan forzada. Pues este tipo de cosas son las que van a hacer que el dolor, entre muchas otras cosas que se pueden hacer, pues no sea tan crónico y perpetúe tanto. En el tiempo. Pero no hay una postura, esto que se suele decir de los hombros atrás, esto no es así. Puede influir si tenemos una postura con los hombros más enrollados, porque al final el hombro pues tira del trapecio hacia adelante, el trapecio tiene que hacer un sobreesfuerzo para elevar el hombro, pero esto, como te digo, no es extrapolable a la vida real. Necesitamos tener una buena postura, pero inconscientemente, con entrenamiento de fuerza de la musculatura que hace que tengamos esa retracción humeral. Entonces es un mito. Sí, es un mito, efectivamente, entre muchos otros, como por ejemplo cuando decimos tengo nudos, tengo una contractura. Déjame decirte, Eva, que las contracturas no existen. No existen. Bueno, es la primera persona que me dice eso, ni tampoco los nudos. No existen los nudos. ¿Qué son entonces? Los nudos, lo que podemos decir como nudo, es una estructura que se llama punto gatillo, ¿vale? Un punto gatillo es cuando tocamos una zona, esto se llama punto gatillo activo, y esa zona relaciona, despierta el dolor que tenemos ahí y más alejado. Es decir, cuando presiono una zona y se me va el dolor hacia otra también, ¿vale? Eso es un punto gatillo activo, que eso simplemente significa que en esa zona ahí hay un punto de conflicto, de tensión muscular. Pero una contractura no es. Eso que se mueve, que notamos que es como que una se pelota, mueve, ¿no? simplemente es el simple salto entre fibras musculares. Lo que pasa que como nos duele, pensamos que tenemos ahí una bola, un nudo, o es que está inflamado, ¿vale? Puede haber un poquito de inflamación, pero una contractura como tal, no. La única contractura que existe, que así en el ámbito médico, es la de Dupuytren, que es la típica contractura de una persona neurológica que tiene el brazo como espasmado y no puede mover el brazo, ¿vale? Pero esto de contractura es una forma de llamar a algo para que la gente lo entienda. Pero esto, el problema es el mensaje que damos a los pacientes. Tienes una contractura, tengo un nudo, tengo que deshacerlo. No es así.
no tienes nada realmente, ¿no? Tienes cierta tensión, pero... Eso es, y hay que ver por qué es esa tensión. Si yo te digo que tú tienes un nudo, ya te estoy haciendo entender que yo soy el responsable de que yo te lo deshaga. Ya. Pero es que si esto fuera así, yo te quitaría los nudos y ya no te volvería a pasar nunca. Pero nos encontramos con la realidad de que vamos al fisio, quitamos el nudo y a los 2 días te ha vuelto. Pero esto no es así. Claro, estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo podemos fortalecer el cuello? ¿Qué ejercicios podemos hacer? Pues bueno, a mí me gusta siempre individualizar, ¿no?, en cada paciente, porque en función de la edad, del contexto, del deporte, del entorno, pues tendremos unos ejercicios u otros que nos interesarán más para cada paciente. Pero si tuviera que decir algo así un poquito general para un dolor de cuello agudo, que es el que más a lo mejor podemos tratar con algo general, porque el dolor de cuello crónico puede ser por muchas cosas, como estuvimos hablando del dolor lumbar, pero algo para un dolor de cuello agudo, quizá podríamos hacer simplemente los típicos movimientos de la terflexión, ¿vale? Aunque nos moleste un poquito, cuando nos da ese dolor tan fuerte por la mañana, que a lo mejor es de una noche que hemos pasado mal, podemos ir hasta el punto que nos molesta, aguantar un poquito ahí y al otro lado, ¿vale? Ahí y al otro lado. Luego los movimientos de rotación, ¿vale? Eso es, y movimiento de extensión y flexión de cuello. Todo esto nos va a doler, pero el hecho de dejarlo quieto cronifica el proceso, ¿vale? Entonces, cuando nos pase esto, tenemos que intentar mover el cuello despacio y acostumbrando al cerebro al dolor y al movimiento, ¿vale? Y esto va a hacer que luego ese dolor, en vez de a lo mejor durarnos 1 semana y media, nos dure 2 o 3 días. Sea más leve. Y para las personas que pasan mucho tiempo en su trabajo sentadas, delante de un ordenador, ¿cómo pueden hacer para...? Bueno, al final tienen que estar sentadas, evidentemente, y quizá no se puede levantar porque muchas veces se dice, bueno, que cambie de postura, dependiendo del trabajo, podrá o no. Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues para esto, lo que creo que es de mayor relevancia es entrenar la musculatura específica del cuello. En el gimnasio, en casa, donde queramos. Como tenemos un trabajo que nos está generando más demandas que a lo mejor otra persona que no trabaja sentado o trabaja en otro tipo de trabajo que cargue otra zona, ¿vale? Pues tenemos que hacer un sobreesfuerzo, una sobredemanda para que luego cuando estemos en el trabajo estemos preparados para estar bien ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos mandar? Ejercicios a la retracción escapular, como por ejemplo con remos. Yo lo mando mucho... el remo. Sí, remos. Con una toalla, ¿vale? Juntando bien las escápulas atrás. Con gomas es ideal porque son baratas, no pesan, no es con mucho impacto, que la gente cuando escucha peso o gimnasio dice, qué miedo, ¿no? Ejercicio específico para la musculatura occipital, ¿vale? Por ejemplo, con una pelotita, una pelota de tenis, nos la ponemos entre la barbilla y el esternón y apretamos unos segunditos la pelota. Todo esto lo que va a hacer va a ser que activemos la musculatura interna del cuello, de la zona retractora escapular, de la zona del deltoides posterior, y eso lo que nos va a permitir luego es que cuando estemos sentados, pues bueno, a lo mejor te acaba doliendo a las 3 horas, pero no a la media o a la 1. Sí, podamos soportar esa carga al Exacto. final, estamos entrenados. ¿Qué opinas de los analgésicos? ¿Dónde los tenemos que situar? Los analgésicos deberíamos situarlos siempre con un pensamiento de me lo voy a tomar para paliar, pero esto no me va a curar. Entonces tenemos que usarlos con una estrategia de cuando tengo ese dolor tan fuerte, agudo, vale, me lo tomo para que luego a lo mejor quizá pueda mover mejor el cuello y siempre haya un enfoque activo para que luego eso sea lo que me cure. Pero un dolor crónico, un dolor de pesadez como el que podemos tener la mayoría de las personas, no es lo más recomendable porque al final nos vamos a hacer drogodependientes de ese analgésico. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que no tenemos que entender porque entonces nos estamos fastidiando el hígado. Entonces, por un dolor de cuello que se puede solucionar con un tratamiento activo y con un profesional sanitario, como puede ser un fisioterapeuta, pues no vamos a echarnos algo que nos perjudique más al hígado, ¿no? Porque esto luego genera que luego encima tengas más tolerancia a todos los medicamentos que te tomes y necesites el doble de cantidad. Luego genera que tengas alteraciones en la microbiota, inflamación intestinal, un montón de cosas que a lo mejor empezamos a tomarlo, llevamos un año, y ya ese año se toma en 7 años y nos hemos acostumbrado a tomar un ibuprofeno todos los días por las mañanas. Y esto es... Sí, el daño que tiene malísimo. es irreversible Eso al final. Sí. Hemos hablado de las malas posturas que nos provocan luego daños, pero el estrés, causa directa del cuello.
Sí, el estrés al final, como en cualquier dolor crónico, pues lo que nos hace sobre todo es, está directamente relacionado con cómo estemos a nivel mental, ¿no? El tener muchas cosas en la cabeza al final hace que tú pongas una postura mucho más Muy tensa, tensa. apretando, y eso lo que hace es cargar de una forma sistémica y simétrica la zona del cuello. Y eso al final nos lo vamos generando día a día, día a día, día a día, día a día. Entonces, cuando a lo mejor estamos más relajados, decimos, anda, pues ahora no me duele el cuello. Y es por esto, porque hay que distinguir el dolor de cuello por una causa mecánica, a lo mejor también puede ser por un accidente de tráfico, porque es muy típico también, me vienen muchos pacientes que han ido a la Acuópolis, ¿no? Y se están tirando por el tobogán y cuando están a lo mejor pues gritando o tensos, al día siguiente no se pueden ni mover. Claro, entonces, todas estas cosas, como te digo, hay que ver por qué está pasando y en función de eso hacer un tratamiento adecuado. Ajá. ¿Cuándo deberíamos acudir al fisioterapeuta? ¿Qué señales de alerta pues, nos tienen que hacer pensar que, bueno, que hay que ponernos en manos de un profesional? Pues bueno, hay diferentes tipos en los que podemos diferenciar. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando tenemos vértigos, mareos, etcétera, ahí es mejor primero pasar por el médico para que el médico diagnostique si es un problema del oído interno, un problema de migrañas o un problema neurológico, ¿vale? Y a partir de ahí ya, pues el médico debería derivar a fisioterapia. Pero que eso lo valore primero el médico, si sentimos eso. Si tenemos un dolor que es una pesadez, que nos está influyendo en el día a día, que me deprime porque ya no sé qué hacer, ahí es mejor cortarlo de raíz e ir directamente al profesional, no esperarse a estar que no te puedes ni mover y cogerte la baja laboral. Luego, un dolor agudo, si queremos acelerar el proceso, yo soy muy sincero, un dolor agudo de cuello, si no hiciéramos nada, en 3, 4, 5, 6 días se pasa, porque al final el cuello lo tenemos que mover, cuando te hablen o lo que sea, y al final eso es lo que va a hacer que luego nos rehabilitemos. Pero si queremos acelerar el proceso, en un día el fisioterapeuta te puede ayudar un 70 o un 80% a que ese dolor sea mejor. Entonces, eso va en cada uno. Si yo quiero que el dolor me dure un día, me voy al fisio y me lo quita. Y si veo que puedo aguantarlo y estar una semanita con él, mientras a lo mejor llevo un enfoque un poquito activo porque he mirado alguna cosita, tengo algo de información, pues también es una opción, ¿vale? Eso tiene que hablarlo cada persona. En el dolor agudo, como te digo. Muy bien, trabajarlo para que no se cronifique el dolor, eso como es. hablábamos la semana pasada. Daniel Ruy Pérez, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y nada, siempre un placer, Eva. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos ahora a publicidad, hacemos una pausa muy breve y volvemos con Sara Almagro, que nos vuelve a dar otra buena noticia. Ahora sabremos por qué.